Saludos, internautas en lo más profundo del cosmos. La estrella de Pribysky está rodeada de un enigma fascinante. Su espectro revela elementos pesados y de vida corta, materiales que según las leyes naturales no deberían estar ahí. Estos elementos suelen desintegrarse en un abrir y cerrar de ojos. Los humanos los creamos en laboratorios terrestres, y en la naturaleza no deberían existir de forma permanente. Y sin embargo, allí están, persistiendo en esta estrella, como si alguien o algo los hubiera colocado deliberadamente. Este misterio no termina con Pribysky. Otras estrellas también están mostrando comportamientos inexplicables con moléculas y composiciones químicas que no encajan en los patrones conocidos del cosmos. Algunos astrofísicos se preguntan si se están creando nuevos elementos mediante procesos naturales, o tal vez hay una intervención artificial. Pero eso no es todo. Analizaremos el final de la tabla periódica, que incluye los elementos más pesados descubiertos y otros predichos por la ciencia. Verás que las formas de vida y materia que se pueden crear en este universo de nueva generación son sobrecogedoras. El telescopio James Webb ha detectado inesperadas moléculas en el disco de formación planetaria alrededor de una estrella joven. Lo que se pensaba que era una sola estrella, WLC0S, es en realidad un sistema de estrellas gemelas, un par de estrellas gemelas formadas hace 2 millones de años. Además, los gemelos estelares están acompañados por chorros de gas que fluyen desde sus polos, un fenómeno que hasta ahora no se había detectado. James Webb ha revelado la presencia de moléculas de carbono largas y complejas que no se esperaban en este tipo de entorno. Estas moléculas, conocidas como hidrocarburos aromáticos policíclicos, son compuestos que contienen anillos de carbono e hidrógeno y suelen encontrarse en ambientes más maduros o en zonas más calientes del espacio. Estas moléculas orgánicas complejas pueden ser precursoras de la vida, ya que los hidrocarburos pueden convertirse en aminoácidos y otros compuestos biológicos bajo las condiciones adecuadas. Su presencia en un disco planetario joven sugiere que los ingredientes básicos para la vida pueden estar presentes mucho antes de lo que se pensaba, incluso durante las primeras etapas de formación de los planetas. Este hallazgo desafía las teorías existentes sobre la formación de planetas, la química del espacio, y refuerza la idea de que los procesos químicos en el cosmos pueden ser mucho más variados y ricos de lo que nuestros modelos actuales permiten. Esto podría ser un caso aislado, pero no lo es. La estrella de Pribysky es uno de los objetos más misteriosos y fascinantes del cielo. Esta estrella, también conocida como HD Syntin Sin 65, está en la constelación de Centauro, a unos 410 años luz. Es un poco más caliente que el Sol y tiene un tipo espectral AP, y es químicamente muy peculiar, ya que fabrica continuamente elementos muy pesados de la tabla periódica. Se supone que las estrellas están formadas en un 99% de hidrógeno y helio, y entre el 1 y el 2% restante lo componen elementos más pesados como carbono, nitrógeno, oxígeno, neón y otros. Pero esta estrella tiene una composición diferente. Se ha encontrado plomo, plutonio y al menos 51 elementos químicos distintos. Nunca se había visto una estrella que generara elementos más pesados que el níquel. Solo algunos de ellos se fabrican en procesos de alta energía, como supernovas, y otros, como el plutonio, solo se fabrican en fusiones de estrellas de neutrones, donde hay gran cantidad de neutrones libres que pueden unirse a núcleos atómicos y formarse elementos más pesados. Pero lo más intrigante es que no solo hemos encontrado plutonio, sino otros elementos tan raros que se consideran de corta duración y solo pueden ser creados en laboratorio. Es como si la estrella fuera una fábrica de elementos pesados creados por un proceso desconocido. Cuando el astrónomo Anthony Pribysky descubrió esta estrella en 1961, probablemente nunca imaginó que su nombre estaría asociado con uno de los mayores misterios del universo. Para tener una idea de lo extraño que es esto, imagina encontrar en algún lugar del espacio un trozo de acero, que es una aleación de hierro y carbono. Este proceso de aleación y tratamiento es específico de la tecnología y la industria humanas, y no se puede encontrar de forma natural. Lo curioso de la estrella Pribysky es que contiene elementos muy inusuales.
Además de los típicos como silicio y cromo, se han encontrado elementos raros y radioactivos como prometio, actinio y plutonio. Algunos de estos elementos tienen vidas medias muy cortas, lo que plantea un misterio. ¿Cómo pueden existir en abundancia en la atmósfera de esta estrella? Según Jason Wright, profesor del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Facultad de Ciencias de Everly de la Universidad Estatal de Pensilvania, la estrella tiene un fuerte campo magnético y gira lentamente a unos 3,5 kilómetros por segundo, no mucho más rápido que el Sol, que gira a 2,2 kilómetros por segundo. Esto nos permite observar muy bien la composición química de su atmósfera y estamos prácticamente seguros de su composición. Lo raro de todo esto es que los elementos de esta estrella no deberían durar mucho. El prometio tiene una vida media de 17,7 años, pero análisis posteriores han encontrado actinio, protactinio, neptunio, americio, curio, berkelio, californio y einstenio. Son tan raros que no se encuentran en la naturaleza. Ni siquiera las supernovas más energéticas pueden crear tal cantidad de elementos. Es como si tuviéramos ante nosotros un laboratorio artificial que está creando elementos desconocidos continuamente. La estrella tiene solo 57 millones de años. Cualquier elemento radioactivo con un periodo de semidesintegración corto debería haber desaparecido mucho antes de que la estrella llegara a su edad actual. Lo que realmente nos desconcierta es que muchos de sus elementos solo pueden ser producidos por colisiones de partículas en el CERN mediante procesos controlados. El einstenio, por ejemplo, se creó durante la detonación de la bomba de hidrógeno, es decir, es un elemento sintético y solo producido por humanos, y sin embargo, se ha detectado en esta estrella. El californio es otro elemento sintético, y lo creamos nosotros al bombardear el curio 242 con iones de helio, y tiene una duración de 2,6 años. Entonces, ¿qué está pasando? No se entiende qué hacen todos esos elementos sintéticos de vidas cortas, en escalas de tiempo astronómicas, en este tipo de estrella. La creación de nuevos elementos en el universo suele implicar procesos altamente energéticos. La diferencia entre un tipo de elemento u otro radica en el número de protones en el núcleo atómico. Así, por ejemplo, el hidrógeno, el elemento más ligero, tiene un solo protón en su núcleo, mientras que el hierro, que es más pesado, tiene 26 protones. En una supernova, la energía liberada es tan grande que provoca la destrucción de núcleos atómicos y la liberación de protones y neutrones. Estos protones y neutrones se combinan para formar nuevos elementos en un proceso conocido como proceso rápido de captura de neutrones. En este contexto, los elementos más pesados se forman a partir de núcleos más ligeros en condiciones extremas. Pero la estrella de Prit-Biský no está en una fase de supernova. En lugar de eso, su comportamiento químico peculiar podría deberse a mecanismos menos comprendidos. Tenemos muchas ideas, y muy emocionantes, que pueden cambiar todos los esquemas de la física actual. ¿Existe una fuente externa? ¿Podría ser que algo o alguien, como una estrella cercana o incluso una civilización avanzada, haya añadido estos elementos a la estrella? ¿Generación interna? O tal vez la estrella está creando estos elementos radioactivos de alguna manera aún desconocida. La hipótesis más plausible es que esta estrella podría estar generando elementos radioactivos estables que no hemos descubierto aún, que serían más duraderos y podrían explicar la presencia de estos elementos radioactivos. Se ha propuesto que existe una estrella de neutrones compañera que bombardea de partículas la atmósfera de la estrella de Prit-Biský. Esto provocaría reacciones nucleares y los elementos que observamos, pero no hemos encontrado esa estrella. Esto nos lleva a otra explicación aún más fascinante. Conforme avanzamos en la tabla periódica, tenemos elementos cada vez más pesados, y eso también provoca inestabilidad y corta vida. Sin embargo, algunos físicos teóricos han predicho una idea en física nuclear llamada isla de estabilidad. Significa que existen otras formas para que los protones y neutrones se organicen en capas y hacer que los núcleos atómicos sean estables. Hoy, el elemento más pesado que se conoce es el oganesón, con 118 protones. Es sintético y altamente inestable. Se ha especulado que podrían existir núcleos atómicos con más de 118 protones,
y mantenerse estables por millones de años. Al fin y al cabo, la naturaleza siempre busca estabilidad, y lo que sobrevive prevalece. ¿Qué significa esto? Que podríamos estar presenciando uno de los fenómenos extraños producidos por un laboratorio natural donde estos nuevos elementos están siendo creados y usados. Y quién sabe, podrían incluso dar lugar a nuevas formas de vida basadas en nuevas combinaciones químicas. El número de exoplanetas sigue aumentando, y nuestra tecnología con telescopios y radiotelescopios es cada vez más avanzada. Estamos descubriendo señales inusuales del cosmos, testimonios de personas que nos dicen que ellos ya están entre nosotros, y casi cada semana se anuncia un descubrimiento sobre señales extrañas en estrellas. Sin embargo, la gran pregunta persiste: ¿por qué, a pesar de tantas historias, indicios y descubrimientos de elementos compatibles con la vida, aún no hemos tenido un contacto claro con una civilización extraterrestre? Iniciaremos un viaje que desafiará tus creencias más profundas. Lo que descubrirás no solo revela el engaño que ha nublado nuestra visión, sino que también nos conecta a una red sorprendente que une la vida extraterrestre con nuestra propia existencia. Este es un misterio que cambiará tu perspectiva sobre el universo y tu lugar en él. ¿Estamos solos en el universo o hay otros seres inteligentes allá afuera? Ahora, dos expertos en astrobiología, David King y John Lewis, han abordado este enigma desde una nueva perspectiva. Utilizando un método llamado el experimento de James, han propuesto que la respuesta podría ser más simple de lo que pensamos. O la vida inteligente es común en nuestra galaxia, o es increíblemente rara. David Keeping es profesor en astronomía de la Universidad de Columbia y miembro de la beca Carl Sagan en el Observatorio de la Universidad de Harvard. Jerem Lewis es profesor de astrofísica en el Instituto de Astronomía de Sydney. A través de su investigación, que desafía las posturas tradicionales de los optimistas y pesimistas del SETI, sugieren que la existencia de vida inteligente podría ser una cuestión de todo o nada. Según Arthur C. Clarke, esto podría ser tan fascinante como aterrador. Podría ser que estemos en la cúspide de descubrir algo grandioso, o simplemente estamos solos en la oscuridad del cosmos. En 1961, el astrónomo Frank Drake presentó una fórmula que cambiaría la forma en que pensamos sobre la vida en el universo. En el observatorio Green Bank, Drake propuso la ecuación que lleva su nombre, diseñada para ayudar a estimar el número de civilizaciones avanzadas capaces de comunicarse en nuestra galaxia. La ecuación de Drake, aunque matemática, es en realidad una herramienta para abrir el diálogo sobre la búsqueda de vida extraterrestre. La fórmula usa varios factores para calcular el número de civilizaciones activas en la Vía Láctea. Estos factores incluyen la tasa de formación de estrellas, el porcentaje de estrellas con planetas, y la probabilidad de que estos planetas desarrollen vida y vida inteligente capaz de comunicarse. Sin embargo, la ecuación no tiene la intención de proporcionar una respuesta definitiva, sino incentivar la discusión y el análisis. Con el tiempo, la ecuación ha sido criticada y malinterpretada, dado que muchos de los valores son inciertos. El uso de la ecuación puede llevar a especulaciones en base a datos no sólidos. A pesar de las críticas, la ecuación de Drake sigue siendo un punto de partida valioso para explorar las posibilidades de vida en el cosmos. Ahora es cuando llegamos a algo muy curioso. El experimento de James, desarrollado por Edwin James. Este experimento es particularmente útil en situaciones donde no se tiene mucha información previa. En tal caso, los valores extremos, muy altos o muy bajos, suelen ser más probables, como por ejemplo 0 o 1 en cada uno de los vasos, y observar cuántos de ellos realmente disuelven el químico. Los posibles resultados solo pueden ser dos: o el químico X se disuelve en casi todos los vasos, o el químico no se disuelve en casi ninguno de los vasos. Lo que James argumenta es que, antes de hacer el experimento, sería muy raro esperar que el químico se disuelva en, digamos, exactamente la mitad de los vasos, o en un número cercano a la mitad. Es mucho más probable que se disuelva en casi todos los vasos, o en casi ninguno. ¿Cómo se puede aplicar esto a las civilizaciones inteligentes en la galaxia? Muy sencillo. Sabemos que nuestro universo tiene unas variables muy ajustadas para que exista y que la vida sea posible.
Así que la vida solo puede surgir cuando se dan ciertas condiciones con un rango muy estrecho de valores. Imagina que los vasos llenos de agua representan planetas con condiciones habitables donde podría surgir vida. El químico desconocido representa la posibilidad de que la vida aparezca en esos planetas. Si el químico se disuelve en el agua, significa que siempre que un planeta tenga las condiciones ideales, la vida surgirá. Si no se disuelve, entonces la vida no aparecerá en la mayoría de esos planetas, o quizás en ninguno. Esta analogía nos ayuda a entender que, sin suficiente información, los resultados pueden ser extremos, o la vida es muy común y surge en cualquier lugar donde las condiciones sean favorables, o es extremadamente rara y apenas surge, incluso en planetas con buenas condiciones. Entonces, si la vida es común, por pura estadística, deben surgir civilizaciones avanzadas en muchos planetas donde tengan las condiciones ideales. El universo debería estar lleno de civilizaciones avanzadas, construyendo megaestructuras, emitiendo señales de radio y dejando rastros tecnológicos por todas partes. Si esto fuera cierto, ya habríamos detectado alguna de estas señales. Este es el corazón de la famosa paradoja de Fermi. Si hay tantas posibles civilizaciones extraterrestres, ¿por qué no hemos encontrado ninguna evidencia? Una colonización y expansión galáctica suelen ser rápidas en escalas de tiempo cósmicas. Solo unos pocos millones de años es casi como un parpadeo. Ocurre cuando hay una explosión de vida. Es casi improbable vivir en esos momentos de la historia galáctica. En nuestro planeta, la escala de tiempo de la vida inteligente también duró un parpadeo cósmico. En lugar de complicarnos con los múltiples factores de la ecuación de Drake, lo más importante es la tasa de nacimiento y muerte de civilizaciones. Cualquier ser vivo, especie o civilización tiene un tiempo de vida finito y también un estrecho margen donde puedan surgir. Habrá un momento en nuestra galaxia y el universo donde habrá una explosión de vida. El universo se formó hace aproximadamente 13.800 millones de años con el Big Bang. En los primeros minutos se formaron los elementos más ligeros: hidrógeno, helio y trazas de litio. Estos elementos no son suficientes para la vida tal y como la conocemos. Para que la vida pueda surgir, es necesario que existan elementos pesados como carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro y otros. Y eso solo puede darse en estrellas de segunda y tercera generación. Ahora estamos en el mejor momento donde la vida se puede desarrollar y llegar a vida inteligente. El universo es lo suficientemente viejo como para que los elementos necesarios para la vida estén ampliamente disponibles y se hayan formado en muchos planetas de zonas habitables. Hace 4.500 millones de años, cuando la Tierra se formó, la probabilidad de que la vida inteligente existiera en el universo era menor que en la actualidad. Aunque los elementos necesarios para la vida ya estaban presentes, el universo todavía estaba en una fase de desarrollo y estabilización que hizo que las condiciones para la vida, especialmente la vida inteligente, fueran menos comunes en comparación con hoy. Entonces, llegamos a una conclusión inquietante. Si no vemos vida inteligente en la galaxia ni señales de otras civilizaciones, quiere decir que la mayoría de vida en el universo está evolucionando, y evidentemente somos los primeros en aparecer y estamos solos. El experimento de James, junto con la paradoja de Fermi, nos dice que las civilizaciones extraterrestres son muy raras, al menos en nuestra galaxia. Entonces deberíamos buscar en otras galaxias. David Keeping cree que nuestra galaxia es muy tranquila y que somos los primeros. Si la vida inteligente fuera común, la galaxia estaría conquistada por otras civilizaciones y nosotros no hubiéramos podido ni siquiera nacer, ya que el espacio habitable habría sido devorado por otros. Deben existir galaxias donde la vida surja y esté abarrotada. Ocurre lo mismo en nuestro planeta. Hay especies que se extinguen y otras no podrán evolucionar por culpa de nuestras actividades. A nosotros nos han dejado evolucionar simplemente porque somos los primeros o estamos solos. Este enfoque es intrigante, pero existe otro igualmente impactante y que dice mucho sobre nosotros. Desde mi punto de vista, una tecnología en expansión que consume recursos a un ritmo descontrolado podría agotar los recursos disponibles en una galaxia. Una expansión tecnológica descontrolada
que agote los recursos de una galaxia no sería sostenible a largo plazo. Una civilización verdaderamente avanzada probablemente necesitaría encontrar un equilibrio entre expansión y sostenibilidad para evitar un colapso. Esto podría implicar el desarrollo de tecnologías extremadamente eficientes, el uso de energía renovable a escala galáctica y una comprensión profunda de los ecosistemas planetarios y estelares para evitar el agotamiento de recursos. En lugar de buscar civilizaciones que emitan grandes cantidades de señales electromagnéticas o que construyan megaestructuras visibles desde grandes distancias, deberíamos buscar signos de civilizaciones que han alcanzado un nivel avanzado de sostenibilidad y armonía con su entorno. Civilizaciones que han superado la necesidad de expansión y consumo desmedido podrían ser casi invisibles desde nuestra perspectiva, ya que no dejarían rastros evidentes de su presencia. Esto sugiere que las civilizaciones tecnológicamente avanzadas podrían optar por mantenerse ocultas para evitar ser detectadas o interferir con otras formas de vida. En lugar de colonizar galaxias, podríamos buscar las formas en que estas civilizaciones han aprendido a coexistir pacíficamente con el universo sin alterar su equilibrio natural. La búsqueda de vida extraterrestre, por tanto, no es solo una cuestión de encontrar señales de radio o estructuras masivas, sino también de identificar los signos sutiles de civilizaciones que han logrado un equilibrio sostenible en el cosmos. Aquí concluye el misterio, pero tu viaje apenas empieza. Una de las preguntas más antiguas que la humanidad ha formulado es: ¿estamos solos en el universo? Con un universo tan vasto como el nuestro, ¿podría ser cierto que seamos los únicos en él? Seguramente debe haber algún otro mundo habitado allá afuera. En el siglo XIX, la pregunta se volvió más específica. ¿Qué tan común es la vida? ¿Podría ser tan común que haya surgido varias veces en nuestro propio sistema solar? ¿Podría existir, por ejemplo, en el planeta más parecido al nuestro? ¿Podría haber vida en Marte? La especulación se disparó, y los escritores de ciencia ficción imaginaron civilizaciones alienígenas enteras en el planeta rojo. Aunque esta idea ha disminuido en el último siglo, después de que nuestras primeras sondas y satélites enviaran fotos de nada más que desiertos estériles, la pregunta no desapareció por completo. Simplemente se reformuló. ¿Pudo haber existido vida en Marte, no ahora, sino en el pasado remoto? A pesar de todas nuestras investigaciones, hasta el día de hoy, solo hay una respuesta posible. Tal vez. Gracias a las sondas enviadas, sabemos que una vez existió agua líquida en Marte, y donde hay agua líquida, hay posibilidad de vida. Este fue un descubrimiento increíble en la década de 1970, pero no es prueba de vida. Es una pregunta que, si llegara a tener una respuesta positiva, cambiaría para siempre nuestra visión de todo el universo. Porque si la vida surgió 2 veces en nuestro sistema solar, casi con seguridad habrá surgido en otros lugares. Pero hasta que encontremos el primer ejemplo fosilizado de vida en otro planeta, no lo sabremos con certeza. Así que la NASA dijo: vamos a asegurarnos. Este es un video sobre el rover que fue a verificar la máquina de la NASA encargada de recolectar muestras de posibles restos microbianos fosilizados en Marte, para devolverlas a la Tierra antes de que termine la década. Este podría ser el rover que finalmente responda a la antigua pregunta: ¿estamos solos? El Perseverance fue lanzado el 30 de julio de 2020 en un cohete Atlas V. Hubo una gran ventana de lanzamiento en ese momento, donde la Tierra y Marte estaban alineados perfectamente para un rápido viaje. De hecho, China y los Emiratos Árabes Unidos también lanzaron, respectivamente, un rover y una sonda durante esta misma ventana de lanzamiento. El viaje duró 7 meses, y las comprobaciones del sistema mostraron que el Perseverance estaba en buen estado para su entrada atmosférica. El aterrizaje es la parte más angustiosa de todo el viaje. Los extremos en temperaturas y velocidades involucradas lo hacen muy peligroso. Sin embargo, la NASA ha tenido mucha práctica y parece mejorar cada vez. ¿Qué quiero mostrarte? Porque quiero que aprecies que aterrizar un rover del tamaño de un coche en otro planeta no es tarea fácil. Primero, a unos 4.000 kilómetros del sitio de aterrizaje y viajando a más de 16.000 kilómetros por hora, se desprende la etapa de crucero y se usan propulsores para detener la rotación de la nave.
A una altitud de 120 kilómetros, la nave ha acelerado a más de 19.000 kilómetros. Pero es aquí donde la atmósfera marciana comienza a reducir la velocidad del Perseverance. Debido a la turbulencia en la atmósfera, se utilizan propulsores para mantener la nave estable y asegurar que el escudo térmico esté orientado hacia adelante, mientras la fricción de la atmósfera calienta el escudo a más de 1300 grados. Las computadoras a bordo monitorean de manera autónoma la posición del rover, manteniéndolo dirigido hacia su objetivo final de aterrizaje. A 60 kilómetros de altura y 16 kilómetros del objetivo, la atmósfera ha reducido la velocidad del Perseverance a 3.000 kilómetros. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, ya que la nave estaba equipada con varias cámaras de video que nos dieron una vista sin precedentes de la secuencia de aterrizaje. Primero, se despliega un enorme paracaídas de 21 metros. Podrías notar un patrón extraño en rojo y blanco. Esto es útil para que los científicos vean la orientación del paracaídas, pero también hay un código oculto allí. Dare Mighty Things. Atrévete a hacer cosas poderosas. El lema del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, escrito en código binario, con la ubicación GPS del JPL en el exterior. A 10 kilómetros de altura, y habiendo reducido su velocidad a 600 kilómetros, se libera el escudo térmico, reduciendo el peso y exponiendo al Perseverance a la atmósfera marciana por primera vez. A unos 4 kilómetros de altura, la nave comienza a tomar imágenes de la superficie para buscar un lugar seguro donde aterrizar. A 2 kilómetros de altura, una vez que se ha identificado un lugar adecuado para el aterrizaje, se separa la parte superior de la nave, quedando solo el Perseverance y la etapa de descenso propulsada por cohetes. Estos cohetes son necesarios porque el paracaídas ya no puede reducir la velocidad de la caída. La atmósfera de Marte es demasiado delgada. La etapa de cohetes reduce la velocidad de la caída de 300 kilómetros a cero y se mantiene suspendida a 20 metros sobre la superficie. El rover es bajado mediante cables, utilizando lo que se conoce como la grúa celestial. Y una vez que está a salvo en el suelo, la etapa de cohetes se suelta para estrellarse a una distancia segura. ¡Qué increíble es eso! Y poder verlo en realidad es increíble. Después de un viaje de 7 meses, el Perseverance aterrizó en la superficie de Marte el 18 de febrero de 2021. ¿Por qué Marte? Marte ha fascinado a científicos durante mucho tiempo debido a su similitud con la Tierra en algunos aspectos, como su día de 24 horas y la evidencia de que en el pasado tuvo agua líquida en su superficie. Este hecho es esencial, porque donde hay agua, hay potencial para la vida. Si Marte alguna vez tuvo las condiciones necesarias para sustentar vida, entonces podría ser uno de los mejores lugares para encontrar rastros fósiles de vida extraterrestre, lo cual respondería a una de las preguntas más fundamentales que nos hemos planteado. ¿Estamos solos en el universo? La importancia del cráter G0. El cráter G0, el sitio de aterrizaje del Perseverance, fue elegido debido a sus características geológicas únicas. Hace miles de millones de años, este cráter albergaba un lago y un delta de río, lo que significa que había agua líquida fluyendo en esa región. Los científicos creen que las capas de sedimentos en los deltas de los ríos son excelentes para preservar signos de vida microbiana, ya que podrían haber atrapado y fosilizado microorganismos que vivieron en esas aguas. Explorar este cráter es como viajar al pasado, a una época en la que Marte podría haber sido más cálido y húmedo, y podría haber tenido un entorno adecuado para la vida. Las rocas y sedimentos en el cráter contienen un registro de la historia geológica de Marte y, potencialmente, pruebas de vida pasada. Tecnologías y herramientas a bordo del Perseverance. El Perseverance está equipado con herramientas avanzadas que le permiten realizar análisis detallados de la superficie marciana. Algunas de las más importantes incluyen SuperCam, un instrumento que utiliza un láser para analizar la composición química de las rocas a distancia. Puede estudiar la química de las rocas sin que el rover tenga que acercarse físicamente, lo que ahorra tiempo y energía. Sherlock, un espectrómetro que puede detectar minerales y compuestos orgánicos asociados con la vida microbiana. También toma imágenes a escala microscópica para observar detalles muy pequeños en las muestras de roca. Mastcam-Z,
un sistema de cámaras que puede tomar imágenes en alta resolución y en 3D del terreno circundante, lo que ayuda a los científicos a identificar áreas de interés geológico. MOXIE, un experimento fascinante que está probando si es posible producir oxígeno a partir de la atmósfera marciana, que está compuesta principalmente de dióxido de carbono. Este desarrollo es clave para futuras misiones tripuladas a Marte, ya que los astronautas necesitarán oxígeno no solo para respirar, sino también para producir combustible para el regreso a la Tierra. RIMFAX, un radar de penetración en el suelo que puede estudiar las estructuras geológicas subterráneas. Esto permitirá a los científicos observar capas de sedimentos y formaciones rocosas que están enterradas bajo la superficie visible de Marte. Weather Station, un conjunto de instrumentos que monitorean el clima marciano, como la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, el viento y el polvo. Esto ayuda a los científicos a comprender mejor el ambiente actual de Marte y cómo puede haber cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, la recolección de muestras y el retorno a la Tierra, el Perseverance no solo estudia las rocas en Marte, sino que también recolecta muestras de ellas en tubos de almacenamiento sellados. Estos tubos están diseñados para ser recogidos en una futura misión, la Mars Sample Return, que está programada para lanzarse en 2026. Esta misión será una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, ESA. El proceso de retorno es extremadamente complejo. Se enviará otro rover para recoger las muestras dejadas por el Perseverance, las cuales serán cargadas en un pequeño cohete que será lanzado desde Marte. Luego, ese cohete se encontrará con un orbitador que llevará las muestras de regreso a la Tierra. Si todo va según lo planeado, podríamos tener las primeras muestras de Marte en 2031. Estas muestras permitirán realizar experimentos en laboratorios en la Tierra que serían imposibles de realizar con el equipo limitado que puede llevar un rover. Será una oportunidad sin precedentes para comprender no solo la historia geológica de Marte, sino también si alguna vez albergó vida. ¿Qué significaría encontrar vida? Si el Perseverance o futuras misiones encuentran pruebas de vida pasada en Marte, incluso vida microscópica, cambiaría nuestra comprensión del cosmos. No solo demostraría que la vida puede surgir en más de un lugar, sino que abriría la posibilidad de que la vida sea común en el universo. La idea de que la vida podría haber surgido en Marte, un planeta vecino, sugiere que podría haber innumerables formas de vida en otras partes del universo, esperando ser descubiertas. Este descubrimiento también tendría profundas implicaciones filosóficas, religiosas y científicas. Nos obligaría a reevaluar nuestra posición en el universo y cuestionar cómo la vida puede surgir y evolucionar en entornos muy distintos a la Tierra. Futuro de la exploración humana. El Perseverance es solo una pieza del rompecabezas en la exploración de Marte. Mientras la NASA y otras agencias espaciales como SpaceX planean misiones tripuladas a Marte en las próximas décadas, estos experimentos son fundamentales para preparar el camino. Saber cómo extraer oxígeno del aire marciano o estudiar el clima del planeta rojo es crucial para garantizar la supervivencia de futuras colonias humanas. Internautas, aunque la Luna es el astro más cercano a nosotros, aún tiene grandes enigmas, y los investigadores han comenzado a desentrañar secretos que desafían nuestra comprensión. La cara oculta de la Luna, esa enigmática mitad que siempre ha estado fuera de nuestro alcance visual, ha revelado recientemente estructuras desconocidas que han encendido la chispa de la curiosidad científica. Estas formaciones, descubiertas gracias a tecnologías avanzadas, esconden algo intrigante que ha permanecido oculto durante millones de años. Pero no solo son estas estructuras lo que intriga a los científicos. Bajo la superficie lunar, se ha detectado una actividad hasta ahora desconocida que sugiere procesos internos y dinámicos más complejos de lo que se pensaba. Estas actividades y las extrañas marcas de la superficie han llevado a los expertos a desarrollar nuevas teorías que podrían reescribir nuestra historia del espacio. A medida que se desvelan estos misterios, la NASA ha emitido advertencias sorprendentes. Hay áreas de la Luna a las que se recomienda no acercarse. ¿Qué secretos ocultan estas zonas restringidas y qué implicaciones tienen para nuestra exploración futura? Los astrónomos llevan años intrigados por unos extraños remolinos que decoran su superficie.
Estos remolinos son tan grandes que pueden extenderse por cientos de kilómetros, y lo más increíble es que se pueden ver incluso con telescopios de aficionado desde la Tierra. Aunque estos remolinos han sido objeto de muchos estudios, su origen sigue siendo un completo misterio. ¿Qué podría estar causando estas formaciones tan peculiares en nuestra Luna? A lo largo de los años, hemos especulado sobre muchas causas posibles para estos remolinos lunares, pero nunca hemos tenido una respuesta clara. Hasta ahora, nadie sabe exactamente por qué existen estos remolinos. Ningún astronauta ni mano robótica ha tenido la oportunidad de visitar estas regiones tan enigmáticas. Pero eso no ha detenido a los científicos de la Tierra. Usando imágenes y datos de los campos magnéticos proporcionados por la NASA, han podido descubrir algunos secretos fascinantes sobre estos remolinos. Gracias a estos estudios, hemos descubierto que los remolinos lunares se encuentran en áreas con anomalías magnéticas muy peculiares, y cada remolino parece estar asociado a una de estas zonas, lo que sugiere que el magnetismo juega un papel crucial en su formación. Un equipo de investigadores ha propuesto una nueva y emocionante teoría. Según ellos, estos remolinos podrían ser causados por lava subterránea y extrañas anomalías magnéticas en la Luna. Sí, has escuchado bien. Lava subterránea y magnetismo. Estos procesos podrían haber moldeado la superficie lunar que conocemos hoy. Según Michael J. Kruczynski, los impactos de meteoritos en la superficie lunar podrían ser la causa de estas anomalías magnéticas. Cuando un meteorito golpea la Luna, trae consigo un montón de material rico en hierro, y esto debería crear las anomalías magnéticas en forma de remolino. Pero aquí viene la parte más curiosa. Estos remolinos aparecen en lugares que no han sido golpeados por meteoritos, así que puede que esta teoría no sea la correcta. Entonces, ¿qué está causando estas misteriosas formas? Aquí es donde entra en juego una teoría más emocionante. ¿Has oído hablar del magma subterráneo? Imagina que debajo de la Luna hay ríos de roca fundida que se enfrían lentamente. Aún puede haber magma subterráneo en la Luna desde su proceso de formación. A medida que este magma se enfría en un campo magnético, podría estar creando estas anomalías magnéticas. Anteriormente, los científicos han intentado entender el magnetismo lunar estudiando rocas terrestres que son similares a las de la Luna. Pero en la Tierra, las rocas se magnetizan de forma más fácil porque contienen unos trozos de mineral llamado magnetita, que es supermagnético. Dicho esto, empecemos. Y aquí viene el detalle interesante. Muchos de los estudios en la Tierra se centran en la magnetita, pero este mineral tan magnético no se encuentra en la Luna. Así que necesitamos otra estrategia. Kruczynski y su equipo decidieron hacer algo diferente. En lugar de seguir el camino con la magnetita, optaron por la ilmenita para sus estudios. Este mineral es como una pequeña joya escondida en la Luna que podría desvelar muchos secretos sobre su magnetismo. Con esta nueva estrategia, los científicos están un paso más cerca de entender cómo funciona el magnetismo en la Luna. Imagínate lo que podríamos descubrir sobre nuestro satélite natural. Cuando los experimentos trabajaron con los granos de ilmenita, realmente pequeños, se descubrió algo increíble. Cuanto más pequeños son los granos, más fuertes son los campos magnéticos que crean. Esto es porque los granos más pequeños tienen una mayor relación entre la superficie y el volumen. En otras palabras, tienen más superficie expuesta, lo que facilita las reacciones que crean campos magnéticos. ¿Recuerdas las misiones Apolo? Los astronautas trajeron muestras de la Luna y vimos que las rocas de allí también se vuelven magnéticas. Pero, ¿qué pasa debajo de la superficie de la Luna? Los científicos creen que hay magma o roca fundida debajo de la superficie de la Luna que también puede volverse magnética. Eso podría estar creando estos extraños remolinos. Esto significa que el interior de la Luna está repleto de magma, pero más denso que el terrestre. Su movimiento más lento, la falta de placas tectónicas y fisuras en la corteza, además de la falta de calor interno, impiden que el magma suba a la superficie. Gran parte del misterio del interior de la Luna lo ha descubierto la misión Chang'e 4 de China. Han encontrado unas estructuras ocultas en los primeros 40 metros bajo la superficie de la cara oculta de la Luna, formadas por varias capas de polvo y otros escombros. Uno de ellos es un gran cráter de impacto.
Existen 5 capas distintas de lava lunar que alguna vez emergieron sobre el paisaje lunar. La primera capa es la corteza, y es más gruesa que la corteza terrestre, además de varias bolsas de magma a través de grietas superficiales. La Luna ahora es un cuerpo que parece muerto. Esto nos dice que hace unos 1000 millones de años, la Luna dejó de ser el lugar volcánico y activo que era, y se convirtió en un lugar más tranquilo. Y atención, porque esto es uno de los descubrimientos más extraños e importantes de los últimos años. Un equipo de la Universidad de Baylor en Texas ha detectado una gigantesca estructura metálica que está oculta en uno de los cráteres gigantes, de cientos de kilómetros de diámetro, en el polo sur lunar, en concreto, la cuenca Aitken. No se puede ver desde la Tierra, solo con sensores y sondas que puedan llegar a esa zona. No sabemos qué es esa estructura, pero se sabe que se extiende hasta una profundidad de 300 kilómetros y tiene una masa de 2,18 por 10·18 kilo. Es 5 veces más grande que la isla de Hawái. Tenemos 2 teorías que pueden explicarlo. O bien, era una gigantesca bola de magma que se cristalizó, o los restos de un enorme impacto de asteroide de composición metálica. Lo realmente curioso es que en esa zona la fuerza de gravedad es mayor que en el resto de la Luna, seguramente por su composición metálica. Además, esa estructura está hundiéndose más, llevándose consigo el suelo de la Luna. Es posible que la Luna no esté completamente muerta desde el punto de vista geológico. Descubrir lo que hay en su interior es fascinante. La mejor manera de descubrir el pasado de los planetas siempre es mirar su interior, y con ello se desmiente uno de los mitos lunares más extendidos que decía que la Luna era una gigantesca nave espacial o que tenía cavidades. Sin embargo, hay ciertos lugares en la Luna a los que se prohíbe acceder o acercarse, algo que nos sorprende y está relacionado con algo que os contaré más adelante. Otro hallazgo significativo es que han descubierto un nuevo mineral en la Luna que no habíamos visto nunca, bautizado como changuesit. Contiene el elemento helio, que es útil para crear energía de fusión, y China tiene la intención de explotarlo como parte de sus planes para una base lunar antes de 2030. Puede que esto se convierta en una nueva carrera espacial en los próximos años. Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje hacia uno de los lugares más misteriosos de nuestro sistema solar, Neptuno. Este gigante helado ha capturado la imaginación de científicos y astrónomos durante décadas, pero sigue siendo un enigma lleno de sorpresas. Prepárense para descubrir los secretos ocultos de este lejano planeta, desde sus impresionantes tormentas hasta sus enigmáticas nubes de metano. Acompáñenme mientras desentrañamos los misterios de Neptuno y exploramos los aspectos más intrigantes y sorprendentes de este coloso azul. La falta de curiosidad al respecto es una de las cosas más aterradoras de las nuevas generaciones de jóvenes. Neptuno, el distante y helado gigante en el borde de nuestro sistema solar, ha estado envuelto en misterio durante décadas. Un inmenso vórtice oscuro en su atmósfera se describe como una tormenta gigante, pero esas palabras no capturan completamente su magnitud. Estamos hablando de una tormenta del tamaño de la Tierra o incluso mayor. Desde fenómenos atmosféricos extraños hasta anomalías inexplicables en su campo magnético, hay más en Neptuno de lo que a simple vista se puede observar. Con vientos de 2.400 kilómetros por hora, Neptuno tiene los vientos más rápidos del sistema solar. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre Neptuno. Si el evento ocurre cada 3.600 años, ¿no debería haber algún tipo de documentación de hace 3.600 años? En agosto de 1977, la Voyager 2 emprendió un extraordinario viaje a través de nuestro sistema solar, aventurándose a lugares donde ninguna nave espacial había estado antes. Se propuso explorar los límites de nuestro vecindario celestial, marcando un momento notable en la exploración espacial. Después de un viaje de 12 años, la Voyager 2 llegó a Neptuno en 1989. Al acercarse al distante gigante helado, capturó imágenes impresionantes que revelaron un mundo majestuoso, envuelto en bandas de nubes azules. Imagina presenciar a este hermano distante de Júpiter, adornado en tonos de azul hipnotizantes. Entre las características misteriosas de Neptuno,
la Voyager 2 detectó una colosal tormenta que rugía a través de su atmósfera, parecida a un inmenso alboroto de color gris pizarra. Además, la nave descubrió 4 anillos misteriosos que rodean el planeta, junto con 6 lunas previamente desconocidas, sumando al encanto de este reino lejano. A pesar de su épico viaje de 7.1 mil millones de kilómetros, el encuentro de la Voyager 2 con Neptuno fue breve, durando solo unas pocas horas. Sin embargo, este breve encuentro proporcionó a la humanidad vistas sin precedentes del distante gigante helado, capturando la esencia de la cautivadora belleza de Neptuno. Al considerar a Neptuno, muchos de nosotros pensamos en la icónica imagen inmortalizada por la Voyager 2, un retrato que muestra las nubes blancas imponentes del planeta y las tormentas turbulentas, todo bañado en un famoso pero erróneo tono de azul. En realidad, el verdadero color de Neptuno es un matiz más suave y claro de azul verdoso, un detalle sutil a menudo pasado por alto en la grandeza de la exploración espacial. Al buscar más instantáneas de Neptuno en línea, la gente rápidamente nota una escasez de imágenes. A pesar del impresionante logro de la Voyager 2 de pasar a solo 4.950 kilómetros de la superficie de Neptuno, el número de fotos disponibles sigue siendo sorprendentemente bajo. ¿Qué hace que Neptuno sea tan esquivo de capturar en cámara? Imagina que Neptuno se encuentra a una asombrosa distancia de 30 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Esta vasta distancia significa que recibe solo una fracción de la luz solar que disfruta nuestro planeta. En consecuencia, cuando la Voyager 2 finalmente alcanzó a Neptuno, después de su viaje asistido por gravedad a través de otros planetas exteriores, se movía a una velocidad asombrosa de 27 kilómetros por segundo. Aunque Neptuno puede parecer un punto distante en el universo, su atractivo radica en su azul intrigante y su atmósfera misteriosa. Sin embargo, capturar estos detalles cautivadores resultó ser un gran desafío para la Voyager 2. Con Neptuno recibiendo solo un 0.1% de la luz solar que llega a la Tierra, la nave espacial luchó por tomar fotos claras y no borrosas en la vasta oscuridad. La ingeniosidad de la Voyager 2 no conocía límites. Maniobrando hábilmente sus propulsores mientras pasaba y utilizando técnicas de exposición prolongada, la nave logró capturar y transmitir a la Tierra algunas de las imágenes más cercanas y fascinantes jamás tomadas de Neptuno. Solo un par de horas antes de que la Voyager 2 pasara junto a Neptuno, capturó una imagen increíblemente detallada. En ella, los científicos obtuvieron una vista de cerca de algunas características interesantes en la alta atmósfera del planeta. Largas nubes tenues que se asemejan a las nubes cirros que vemos en la Tierra. No están hechas de vapor de agua como las nubes terrestres. Estas nubes están compuestas de metano congelado, lo que les da una apariencia surrealista. Imagina estas formaciones de nubes extendiéndose por miles de kilómetros paralelas al ecuador de Neptuno. No son simples nubes pequeñas. Cada franja mide entre 50 y 200 kilómetros de ancho. Estas nubes están tan altas que proyectan sombras sobre la capa neblinosa unos 50 kilómetros abajo. Lo que es aún más asombroso es que, aunque la Voyager 2 ya había revisado todos los demás gigantes gaseosos antes de Neptuno, solo en Neptuno se obtuvo nuestra primera visión de estas elusivas sombras de nubes, como lo evidencia la imagen granulada capturada. Estas nubes de alta altitud son como visitantes fugaces en la atmósfera de Neptuno, siempre en movimiento y cambiando de forma. Observaciones recientes del telescopio espacial Hubble revelaron que estas nubes pueden formarse y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, mostrando la naturaleza dinámica de los patrones climáticos de Neptuno. Cuando se capturó esta imagen, vientos fuertes estaban girando alrededor del gigante helado, algunos soplando a 2100 kilómetros por hora, es decir, 3 veces más rápido que los vientos en Júpiter y casi 9 veces más rápidos que los de la Tierra. La Voyager 2 reveló que Neptuno experimenta algunos de los climas más extremos del sistema solar, y cuando la nave espacial pasó cerca, encontró un ejemplo llamativo de este fenómeno. Esta imagen es la vista más cercana jamás capturada de la tormenta, alguna vez feroz conocida como el Gran Punto Oscuro, un ciclón ovalado que se asemeja al Gran Manchón Rojo de Júpiter. Este inmenso sistema climático tenía aproximadamente el tamaño de toda la Tierra.
Lo fascinante de esta imagen es que el centro de la tormenta parece estar relativamente despejado de nubes, formando un vasto vacío oscuro que atraviesa la atmósfera de Neptuno. Neptuno es un increíble gigante helado, aproximadamente 4 veces más ancho que la Tierra, con un radio de alrededor de 24.600 kilómetros y un enorme volumen de 15 billones de kilómetros cúbicos. Para poner esto en perspectiva, Neptuno es 58 veces mayor en volumen que la Tierra. Este fascinante planeta está compuesto principalmente de agua, metano y amoníaco. A diferencia de la Tierra, Neptuno no tiene una superficie sólida. En su lugar, su espesa atmósfera se extiende profundamente hacia el planeta, llegando a un manto compuesto de hielo de metano y amoníaco que rodea un núcleo rocoso. Curiosamente, los científicos creen que Neptuno podría incluso tener un océano supercalentado escondido en su interior. A pesar de su nombre helado y apariencia exterior, las condiciones dentro de Neptuno están lejos de ser frías. Pero, ¿cómo puede un planeta mantener tal océano cuando está tan lejos del Sol? La luz solar tarda unas impresionantes 4 horas en llegar a la enorme superficie de Neptuno. Neptuno es increíblemente frío, con una temperatura atmosférica promedio de 217 grados Celsius, lo que lo convierte en uno de los lugares más fríos del sistema solar. Curiosamente, la mayor parte de Neptuno se enfrió entre 2003 y 2018, aunque hubo un calentamiento cerca del polo sur de 2018 a 2020, probablemente debido a cambios estacionales en la química de la atmósfera. El misterio de cómo podría formarse un océano en este gigante helado sigue sin resolverse. Sin embargo, los científicos tienen algunas teorías. Una idea es que el calentamiento interno causado por la compresión gravitacional o las interacciones entre Neptuno y su luna más grande, Tritón, podría jugar un papel. Sin embargo, no todos los investigadores están de acuerdo. Por ejemplo, los científicos Sloan Viktorovich y Andrew Ingersoll argumentan que las posibilidades de que se formen océanos en Neptuno debido a su calor interno son bastante bajas, estimándolo en solo un 15%. Actualmente, sus cálculos sugieren que podría tomar 1.000 millones de años para que la probabilidad de un océano suba al 40%, suponiendo que el gigante continúe enfriándose con el tiempo. Una teoría interesante para la inmensa energía interna de Neptuno es que podría haber colisionado con un objeto cósmico hace mucho tiempo. Neptuno se destaca como el único planeta que irradia casi 3 veces más energía de la que absorbe del Sol. Esta inusual salida de energía podría estar vinculada al notable ángulo de inclinación de 28 grados de su eje, que es bastante similar al de la Tierra. Esta inclinación significa que Neptuno experimenta estaciones al igual que la Tierra, pero con un giro. Cada estación en Neptuno dura alrededor de 40 años. Para ponerlo en perspectiva, un año en Neptuno equivale a 165 años terrestres, pero un día en Neptuno dura solo 16 horas. Esta rotación rápida genera vientos extremadamente fuertes. La atmósfera de Neptuno está compuesta principalmente de hidrógeno, que constituye el 80%, con helio representando el 19%, y una pequeña fracción, alrededor del 1%, de otros gases, incluidos el metano. El llamativo color azul de Neptuno es resultado de las nubes de metano en la atmósfera superior, que absorben la luz roja y reflejan el azul. El metano juega un papel significativo en la formación de las atmósferas tanto de Neptuno como de Urano. A pesar de ser los planetas más distantes del Sol en nuestro sistema solar, estos gigantes de hielo aún reciben una cantidad significativa de radiación solar, aunque mucho menos intensa que la que reciben los planetas interiores como la Tierra. La vívida coloración azul de Neptuno ha cautivado a los astrónomos durante siglos, pero los mecanismos exactos detrás de su color sorprendente siguen siendo un interés para los científicos.